de lo que es cálculo diferencial tiene demasiadas conceptualizaciones. Entonces, aquí hay que recordar de lo que ya les había mencionado, que existen expresiones algebraicas. Esas expresiones algebraicas lo único que van a hacer es indicar o más operaciones. Ya sabemos que una operación es una instrucción. Entre términos, también yo ya sé que un término es una multiplicación de signo por coeficiente, por variable, por función exponencial, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto no se debe de confundir con una ecuación. Son dos cosas completamente diferentes. Entonces, ya llego a la parte de ecuación donde es una igualdad entre dos miembros, izquierdo y derecho, y en cada miembro hay operaciones. Aquí ya estoy hablando que hay una igualdad. Por eso hace ratito les hacía mención que los ejercicios no está la igualdad. Por lo tanto, solamente voy a hablar de expresiones algebraicas y solamente va a haber operaciones. Y hasta ahí, ¿no? Obviamente las operaciones hay que realizarlas. Luego pasamos a una fórmula, donde una fórmula es una ecuación muy conocida y en la fórmula se sustituyen solamente datos para realizar operaciones inversas y obtener resultados. Eso sabemos que el dato y el resultado se hace referencia a valores numéricos. Y ya después aprendimos la semana pasada lo que es una función, que es una definición basada en operaciones y que aquí habíamos visto que es aplicada solamente a una variable. Esa es una de las características importantes, que todas las operaciones son aplicadas sobre una variable y también que solo vamos a tener un único valor, no podemos obtener dos valores. Por eso mencionábamos en los videos que les grabé y en clase, que si yo tengo una raíz cuadrada, ahí puedo elegir entre el valor positivo y el negativo. Y básicamente va a ser el único momento en que yo voy a elegir cuál de los dos valores quiero. En todas las demás, llámese potencia, llámese bueno, tantas otras operaciones, no se ve esa dualidad más que en la raíz cuadrada. Y aquí algo que le agregué, que las funciones se grafican para interpretarlas. Por eso en la primera clase les enseñé a graficar rectas, ya luego en clase les enseñé a graficar circunferencias, hipérbolas, a otros grupos también les alcancé a enseñar elipse y en el video que grabé en la lista de reproducción de cursos de geometría, de cálculo diferencial, ahí grabé una parábola. La parábola no la toqué con ninguno de mis grupos. Por eso es importante que le den una revisada, sobre todo si llegan a tener dudas, ¿no? Porque insisto, pensando en el examen a título, no les estoy diciendo a ustedes que van a presentar el de a título, pero todos los alumnos que van a presentar el de a título necesitan dominar todo el curso. Y por eso estoy grabando esa lista de reproducción para que esté todo el curso y que no haya ningún problema de no haber tocado algún tema que se llegara a presentar en la evaluación, hablando de examen a título de suficiencia, ¿no? Recuerden que el examen extraordinario lo hace cada maestro y entonces el maestro sabe los temas, pero en un ETS se preguntan todos los temas con todas las posibilidades, con todos los ejercicios que pudieran venir en el problemario, todas las posibles combinaciones, por decirlo así, ¿no? Bueno, entonces de ahí pasamos a este cuadro, donde este cuadro es importante que lo dominen porque ya sé que la abscisa va relacionada a la ordenada. Por eso también los estoy poniendo con colores para que vayan viendo la relación adecuada, ¿no? Sabemos que la horizontal tiene que ver con la vertical y también habíamos mencionado en algún momento que se forman una coordenada, donde la coordenada está formada con un primer elemento que es la abscisa y el otro segundo elemento que es la ordenada. Y esto se representa por medio de una letra mayúscula. Entonces todo este cuadro me está haciendo referencia precisamente a esas coordenadas, a esas parejas que debo de manejar. Entonces si manejo variable independiente, debo manejar variable dependiente. Sabemos que esta es la cantidad que ocurre primero, esta es la cantidad que resulta de la ocurrencia de la anterior, y de ahí me voy a lo que estuve haciendo las clases pasadas, la semana pasada, a estar calculando datos que son valores numéricos que se estudian en la variable independiente y a estar calculando resultados, que es el número que se obtiene después de sustituir el dato en la variable independiente y realizar operaciones. Todo eso fue básicamente la semana pasada junto con lo que fue la gráfica. Pero ahora vamos a entrar a otra parte, y la otra parte es agregar la conceptualización de argumento. Entonces ahora hay que entender que el argumento va a ser un término, un polinomio o una función que se sustituye en la variable independiente. Acuérdense que todo esto va referido al primer elemento de la coordenada. Y como consecuencia de un argumento, entonces voy a tener una imagen. Y que va a ser un término, un polinomio, una función que se obtiene después de sustituir. Fíjense cómo el dato y el resultado aquí tiene que ver con valores numéricos, pero en el argumento y en la imagen ya no son números, sino son términos, polinomios o funciones. Esa es una manera de observarlo, ¿no? Pero en ambos casos, tanto
el dato como el argumento se sustituye en la variable independiente y el resultado o la imagen es lo que se obtiene en la variable dependiente. Y sabemos que las coordenadas siempre van a ser igual, siempre se escribe primero la abscisa y luego se va a escribir la ordenada. Y también ya habíamos mencionado en las clases pasadas y en los videos que les grabé que siempre en el eje de las abscisas se va a escribir la variable independiente y que la variable independiente puede ser X, puede ser Y, puede ser Z, puede ser T, puede ser un montón, ¿no? No hay alguna en específico. Y en la variable, perdón, y en la ordenada siempre se va a graficar la variable dependiente. Entonces esos son conceptualizaciones que estuve explicando durante todos los videos y todas las clases para que les vaya quedando clara esa idea. Porque aquí definitivamente hay demasiadas conceptualizaciones, ¿no? Demasiadas. Por eso es importante como que tomarse su tiempo para que lo vayan madurando y explicárselos. Y por último, esto lo vamos a ver ya la semana que entra, entramos al dominio. Y el dominio está haciendo referencia al conjunto de todos los valores numéricos, o sea, a los datos. Esto lo vamos a ver en la clase la semana que entra, donde ya vamos a unir la gráfica para calcular el dominio. Y también el rango va a ser un conjunto de todos los resultados y esto se va a unir también a la gráfica. O sea, tengo que ver la gráfica para que en la gráfica vea el eje de las abscisas que tiene que ver con el dominio y el eje de las ordenadas que tiene que ver con el rango. Que esto será la clase pasada y con eso ya prácticamente concluimos lo que es la teoría de funciones y empezaremos a hacer problemas, que eso será para la cuarta semana. Entonces, primera semana fue explicarles que es una función que tiene gráfica, que tiene un único valor y que las operaciones están aplicadas. También aprendimos a calcular datos y resultados y también aprendimos a graficar. En esta semana nos vamos a abordar sobre los argumentos y las imágenes. Obviamente también vamos a calcular datos y resultados. Y de ahí entonces surge lo que es el álgebra de funciones. El álgebra de funciones básicamente van a ser operaciones que ya las conocemos, suma, resta, multiplicación, división, potenciación y radicación, pero ahora van a ser operaciones entre funciones, usando toda la notación que ya les expliqué aquí, o sea, todo lo que ya les expliqué y todo lo que vimos la semana pasada, se va a utilizar para abordar el álgebra. Y de aquí vamos a agregar que a veces una función depende de otra función, y al depender de otra función surge un nombre que no lo hemos visto hasta ahorita, que se llama convolución. Entonces, con toda esa teoría vamos a empezar a hacer ejercicios. Por favor, les pido, insisto, que me digan cualquier situación que vean un poquito rara y que no la entiendan, ¿no? Algo que no entre en su conceptualización, en toda su experiencia, exprésemela luego, ¿no? Bueno, entonces comenzamos con los ejemplos. Y vamos a ver álgebra de funciones, o sea, operaciones entre funciones. Entonces, vamos a escribir un ejemplo, el ejemplo 1, para empezar a llevar una secuencia. Y en esta les voy a escribir una f de x menos un f de 4 dividido entre un f de x menos 5. Y para ese ejemplo voy a definir que la f de x se va a calcular como una x cuadrada menos 2x menos 7. Entonces, con esa función voy a realizar lo que aquí me están diciendo. Si se acuerdan, esto que está aquí, que estoy marcando, eso se llama una expresión algebraica, porque solamente hay operaciones. Obviamente, al ser la operación una instrucción, me están mencionando que necesito realizar las operaciones porque es una instrucción, es una orden, debes de hacerlo. No nada más lo puedo dejar en la primera parte, que es la sustitución. Entonces, vamos a comenzar. Lo primero que debo de hacer precisamente es sustituir. Sabemos que sustituir es reemplazar. Entonces, este de aquí me está diciendo, ya sabemos que se lee f de x. Por lo tanto, lo que me están pidiendo es que reemplace a la f de x tal cual está. O sea, voy a escribir un x cuadrada menos un 2x menos un 7. Y con eso ya estoy reemplazando
la f de x que me están mencionando. Luego voy a la siguiente parte. Luego viene una operación resta. Escribo la operación resta y luego viene un f de 4. Como f de 4 quiere decir calcula el valor de la variable dependiente cuando la variable independiente es 4, eso lo aprendimos a decir las clases pasadas. Entonces aquí voy a escribir un paréntesis donde voy a sustituir este valor numérico que sabemos que se llama dato en la variable independiente. Y entonces el reemplazo me lleva a escribir que esto es un 4 al cuadrado menos un 2 por 4 menos un 7. Obviamente ahí con los símbolos de agrupación me doy cuenta que hay que cambiar este símbolo de agrupación porque no puede ser un paréntesis redondo, sino debe de ser un corchete. Amplío el paréntesis que se llama raya de fracción. Recuerden que la raya de fracción es un paréntesis también, que aunque no se escriba me está indicando que aquí hay un paréntesis en el numerador y otro paréntesis en el denominador. Y entonces ahora viene la parte en el denominador. Y en el denominador, acuérdense que eso se los enseñé a leer la clase pasada. En el denominador me están diciendo, calcula el valor de la variable dependiente, pero ahora cuando el argumento es x menos 5. Ya no estamos hablando de un dato, estoy hablando de un argumento. Y el argumento en este caso es un binomio. Por lo tanto, lo que hay que hacer es, en la variable independiente que se llama x y que está elevado al cuadrado, voy a sustituir este argumento. Vean la gran diferencia entre sustituir un dato, que solamente es un número, al sustituir un argumento, porque el argumento que estoy sustituyendo es un x menos 5. Insisto, ya no voy a sustituir números, voy a sustituir argumentos. Y entonces, en esta variable independiente, acabo de sustituir el primer argumento. Y luego voy a escribir menos 2 y lo voy a multiplicar por la variable. Pero sabemos que en la variable debo sustituir el argumento. Por eso escribo x menos 5 y por último en el 7 pues no hay nada que sustituir y simplemente escribo el 7. Entonces fíjense cómo aquí lo que está ocurriendo es que ya no estoy calculando solamente resultados, sino estoy calculando imágenes. Y todo eso lo estoy haciendo a la par en una sola expresión algebraica, donde en esta expresión algebraica hay una resta de la función menos la sustitución del 4 para obtener el resultado entre la sustitución de un argumento para obtener una imagen. Esto es una imagen, esto es un resultado y esta es una función. Son tres nombres completamente diferentes y es necesario que entienda qué quiere decir cada ese nombre para saber exactamente lo que voy a hacer, porque si no me voy a perder y voy a tener muchas imprecisiones cuando esté haciendo ejercicios. Bueno, una vez que hice la sustitución es lo que siempre vamos a iniciar. Entonces ahora sí viene todo lo que sé hacer de álgebra. Y lo que se hace de álgebra es que si se dan cuenta este menos está multiplicando a todo lo que está en el paréntesis. Entonces también me doy cuenta que aquí tengo un 4 al cuadrado. ¿Cuáles son los conceptos que voy a aplicar? Pues el primer concepto que voy a aplicar es definición de potencia. La definición de potencia habla que se multiplica la base por sí misma tantas veces como indica el exponente. Posteriormente me doy cuenta que aquí hay un menos por un 4. Por lo tanto estoy aplicando la respectiva ley de los signos. Pero también me doy cuenta que las operaciones que estoy haciendo primero precisamente son las que están entre paréntesis. Entonces, antes de definición de potencia, lo primero que estoy decidiendo es que debo de comenzar primero por jerarquía de operaciones. Y esa jerarquía de operaciones fue la que me dijo que primero voy a hacer la definición de potencia, luego la ley de los signos, y eso lo estoy haciendo en el numerador. Pero, de una vez, si aquí me da un 16 y aquí me da un menos 8 y aquí me da un menos 7, de una vez puedo aplicar más conceptos para que esto sea más rápido y no esté tardándome tanto en conceptualizaciones. Simplemente voy a aplicar el siguiente concepto, donde el siguiente concepto es que como este es negativo y este es positivo, voy a estar utilizando la respectiva ley de la resta. Sabemos que la ley de la resta menciona que si dos números son de diferente signo, se realiza la resta y se deja el signo del mayor. En este caso el signo del mayor es el positivo. Y posteriormente también tengo un menos 7, que sigue siendo ley de la resta. Y por lo tanto, entonces, lo que voy a escribir
Lo voy a dejar ahí, no voy a hacer más, aunque se pudiera hacer más. Voy a dejar primero que hay una x cuadrada menos un 2x menos un 7 menos el resultado de todo lo que está entre paréntesis. Que ya dijimos que aquí me da un 16, si le resto 8 me queda 8 y si le resto 7 me queda 1, por lo tanto esto es menos 1 y ni siquiera es necesario escribir el paréntesis porque ya sabemos que el resultado solamente es el 1. Y con todos esos conceptos ya tengo el resultado en el numerador. Fíjense cómo estoy aplicando muchos conceptos en un solo paso, precisamente porque esa madurez es la que debo de alcanzar para no estarme tardando tanto, ¿no? Bueno, ahora voy con el denominador. En el denominador yo me doy cuenta que aquí hay un binomio al cuadrado. Entonces precisamente lo que debo de hacer es elevar al binomio al cuadrado. Recordemos que el binomio al cuadrado es el cuadrado del primer término menos el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Por lo tanto, el cuadrado de esta esa x al cuadrado me va a producir un x cuadrada menos el doble producto del primero por el segundo, multiplico estos dos y lo multiplico por 2, por lo tanto me queda un 10x, y por último elevo este al cuadrado y por lo tanto aquí tengo un más 25. Ya apliqué la primera parte que fue elevar el binomio al cuadrado. Ahora, aquí me doy cuenta que voy a multiplicar por cada uno de los elementos que tengo en el paréntesis. Por lo tanto, el concepto que se va a aplicar ahí es algo que se denomina propiedad distributiva. Y la propiedad distributiva menciona que se va a distribuir la multiplicación sobre los elementos de la suma o de la resta. Por lo tanto, también el menos por el más va a implicar una ley de los signos, que ya lo había mencionado. Y entonces, al realizar la multiplicación, el menos 2 por la x no se puede realizar, pero lo dejo indicado, menos 2 por x, y luego este por este me da un signo positivo porque los signos son iguales, por lo tanto aquí escribo un más 10 y luego el menos 7 lo dejo tal cual. Entonces fíjense cómo estoy aplicando muchos conceptos, pero les estoy mencionando cuál es cada uno de esos conceptos para poder escribir el respectivo resultado parcial. Si no les explico los conceptos, pues a veces queda como que en blanco y no sé por qué se realice. Bueno, ahora bien, observen que todo comenzó con una expresión algebraica. Por eso escribí aquí un igual y la sustitución. Por eso escribí aquí un igual y todos los conceptos que apliqué. O sea, por favor, jamás vayan a hacer fracción igual otra fracción, igual otra fracción, igual otra fracción, porque esto no existe. Eso no es nada. Acuérdense que las ecuaciones solamente tienen un igual. Pero como estoy realizando solamente operaciones, no puedo escribir igual, 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 sino debo escribir igual algo, todos los conceptos, igual algo, todos los conceptos, igual a la aplicación de los conceptos, todos los conceptos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces váyanlo haciendo no como una cadenita de que es igual a esto y es igual a esto y es igual con esto y es igual con esto, porque esto es un error conceptual bastante grave y que algunos todavía lo tenemos. Entonces pasamos al siguiente aplicación de conceptos. Lo primero que debo de hacer es jerarquía de operaciones, porque esa jerarquía de operaciones me va a decir cuál operación hago primero. Sabemos que como la raya de fracción es un paréntesis, primero realizo las operaciones en el numerador y luego las operaciones en el denominador. En el numerador me doy cuenta que debo de revisar si es que hay términos semejantes. Sabemos que los términos semejantes son los que tienen igual la variable y todo lo demás. Por lo tanto, este no tiene término semejante, este no tiene término semejante, y me doy cuenta que estos dos sí son términos semejantes, porque los dos son términos independientes. Por lo tanto, entre ellos, lo que puedo aplicar es algo que se denomina la ley de la suma, porque los signos son iguales, y al ser iguales, entonces sumo los números y se conserva el signo que predomina, en este caso el negativo. Eso quiere decir que aquí voy a escribir una x cuadrada menos 2x, y debido a la ley de la suma con los términos independientes tengo un menos 8. Ahora bien, ya que terminé las operaciones que están en el numerador, ahora voy a realizar las operaciones que están en el denominador. Y en el denominador ocurre lo mismo. Necesito ver cuáles son los términos semejantes. Si se dan cuenta, esta x cuadrada no tiene ningún término semejante con alguno del denominador. Y recordemos que solamente estoy viendo los del denominador porque la raya de fracción es un paréntesis. O sea, esta x cuadrada no tiene nada que ver con la x cuadrada de arriba. ¿Por qué? Porque solamente debo de revisar las operaciones entre paréntesis. Por lo tanto, esta x cuadrada no tiene término semejante y al no tener término semejante la puedo escribir nuevamente tal cual x cuadrada. Me voy con los siguientes. Aquí me doy cuenta que hay un menos 10x y hay un menos 2x que son términos semejantes. Al ser términos semejantes,
también voy a aplicar la ley de la suma porque los dos tienen el signo negativo. Eso quiere decir que se suman los números, que es un 12, se mantiene el término, que es el indicado por la X, y se escribe el signo que predomina, que es el signo negativo. Y por último, voy a revisar los términos independientes, que son términos semejantes que están en el denominador, que es este 25 con este 10. Y si me estoy dando cuenta, entre esos dos lo que debo de aplicar es la ley de la suma, como aquí lo menciono, porque tienen el mismo signo. Ahí ya me dio un 35. Pero debido a que hay un menos 7, pues entonces debo de aplicar la ley de la resta, porque ahora los signos van a ser diferentes, y al aplicar la ley de la resta, habíamos dicho que tenía un 35, y si el 35 le quito 7, si no mal me falla, me va a quedar un más 28. Y si ustedes se dan cuenta, con un concepto tengo un paso. Con 1, 2, 3, 4, 5, 6 conceptos, tengo otro paso. Y con 1, 2, 3, 4 conceptos, tengo otro paso. Conclusión, utilicé más de 10 conceptos solamente en 3 pasos. Mientras ustedes vayan dominando más y más y más y más los conceptos que les estoy mostrando en Classroom, cada vez va a ser más rápido el que ustedes puedan obtener resultados de una manera inmediata, ¿no? Los pasos se van a hacer menos y la conceptualización se va a hacer más robusta. Bueno, ahora bien, si se dan cuenta, no puedo hacer esta resta y no puedo hacer esta resta porque no son términos semejantes. Como no son términos semejantes, esto se queda igual, porque la raya de fracción es un paréntesis. Este x cuadrado, este 12x, este 28 no son términos semejantes. Como no son términos semejantes, se queda hasta ahí, porque recuerden que la raya de fracción es un paréntesis. Y entonces ya no puedo hacer ni restas, ni sumas, ni restas, ni restas. Pero me hace falta hacer la división, porque aquí me menciona, realiza la división. Y entonces, lo primero que debo detectar es que esta fracción, yo me estoy dando cuenta que es una fracción que sí se puede dividir. ¿Por qué se puede dividir? Pues porque tengo aquí un término cuadrático y un término cuadrático. Y entonces me regreso a lo que me enseñaron en álgebra. Y en álgebra precisamente me enseñaron a dividir. Y como voy a dividir, vamos a escribir aquí una x cuadrada menos 2x menos 8, que la voy a dividir entre un x cuadrada menos 12x más 28. Acuérdense que lo que preferentemente se busca es la factorización, pero este que está aquí no se puede factorizar. A ver, vamos a ver si se puede factorizar, porque sería una opción. Antes de hacer la división, vamos a pensar en realizar la factorización. Si se puede, pues nos ahorramos este procedimiento. Si no se puede, hay que realizarlo. Entonces vamos a factorizar. Si vamos a factorizar, se va a utilizar la forma x cuadrada más bx más c, que es una de las 7 formas que les enseñaron en álgebra, y ahí menciona que deben de escribir el paréntesis, porque eso está en el numerador. Luego, para comenzar la factorización, necesito calcular la raíz cuadrada del primero, que va a ser el primer término en los dos binomios. Posteriormente, debo de tomar el signo del término lineal, que es este menos, y por último vamos a hacer la multiplicación del signo del término lineal por el signo del término independiente, que por ley de los signos me da un positivo. Ahora bien, vamos a calcular las parejas de números que multiplicados me dan 8, y las parejas de números que multiplicados me dan 8, pues sabemos que es el 1 por el 8 y también es el 2 por el 4. Si yo sustituyo el 8 y el 1, me doy cuenta que esta resta me da 7 y no concuerda con el 2, que es el coeficiente del término lineal. Por lo tanto, experimento con la otra pareja, que es el 4 y el 2, y si hago así menos 4x por 2, menos 4 con el más 2, pues resulta que sí me da más 2, y eso quiere decir que sí se puede factorizar. Perfecto, qué bueno que se pueda factorizar, porque si se factoriza me estoy ahorrando este procedimiento. Ahora vamos a ver si se puede factorizar el de abajo, y la factorización del denominador se hace idéntico. Acuérdense que todo se hace en la misma línea, ¿eh? No vayan a hacer por acá una factorización, por acá otra factorización y luego regresarla. O sea, todo se debe de hacer sobre lo mismo, porque debemos de entender que esto es como una línea de producción. O sea, no puede estar haciendo cosas aparte, sino todo sobre la misma línea. Para realizar la factorización, al igual que en el caso anterior,
calculo la raíz cuadrada de este primer término cuadrático. Aquí tengo una x, aquí tengo una x. Luego habíamos mencionado que se escribe el signo del término lineal como operación en el primer binomio, y posteriormente vamos a multiplicar el signo del término lineal por el signo del término independiente. Por ser diferentes signos, el resultado me da negativo, y entonces debo de calcular todas las parejas que multiplicadas me den 28. Entonces la primera pareja es 1 por 28, la segunda pareja es 2 por 14, la tercera pareja sería 3 por 7, 21, 3 por 8, 24, 3 por 9, 27, no hay. Luego por el 4, 4 por 7, 28, esa sí hay. 5 por algo no hay, 6 por algo tampoco hay, y la última sería el 7. Por lo tanto solamente hay 3 parejas, perdón. O sea, si sustituyo la primera pareja, el 28 y el 1, fíjense cómo no me da 12. Conclusión, esta pareja no es. Luego me voy a la siguiente pareja. Si sustituyo el 14 y el 2, primero de escribir el grande, que es 14, y luego el 2, aquí menos 14 y este menos 2, resulta que sí tengo un resultado, que es el menos 12. Conclusión, sí se puede factorizar. Y entonces vamos a ver si se puede hacer la división de este entre alguno de los que está en el denominador. Y si ustedes se dan cuenta, no se puede factorizar, no se puede dividir, porque este x menos 4 es diferente al x menos 14 y es diferente al x menos 2. Lo mismo con el x más 2 y el x menos 2 son diferentes. Entonces, profesor, dime. Tengo una duda. Dime. Por ejemplo, dice que las parejas para que nos dé 28 es 14 y 2. Pero me surge una duda de por qué menos 14 y menos 2 da menos 12. Tendría que ser alguno positivo. Exacto, sí, ahí cometí una imprecisión y ahorita me di cuenta mientras me estabas preguntando. Porque estos dos son negativos y entonces por ley de la suma me da menos 16, no menos 12. Conclusión, esa pareja que había dicho que sí se podía, pues no se podía, porque me da menos 16, no me da el menos 12. Entonces el 2 y el 14, gracias por haberme dicho, tampoco se puede. Y entonces me voy a la última pareja, y la última pareja es 7 y 4. Y si aquí sustituyo el 7 y aquí el 4, resulta que por ley de la suma esto me da un menos 11 y no me da el menos 12 que está arriba. Conclusión, no se puede factorizar. Y como no se puede factorizar, entonces forzosamente hay que hacer la división. Una alternativa para hacer la división es la factorización, pero si no se puede o no hay una división como lo que estaba analizando hace rato, de todas maneras debo de hacer el procedimiento de división, lo que implica que forzosamente hay que acordarnos cómo se realiza la división. Entonces aquí lo dejo, aunque no me sirvió, y entonces procedo a lo que es dividir, que fue la primera opción que había visto. Entonces ya sabemos que para dividir tenemos que dividir este primer término entre este primer término. Si yo hago la división del x cuadrada entre el x cuadrada, sabemos que me da la unidad. Entonces con esa unidad empiezo a aplicar la propiedad distributiva y aplico el concepto de simétrico, porque recuerden que cuando me enseñaron a dividir y me decían que realizara una división de, por ejemplo, 24 entre 5, yo decía 4 por 5 es 20, se lo resto al 24 y me queda de residuo 4. Este menos 20 generalmente no lo escribíamos, nos enseñaban ahí algún procedimiento mental, pero sabemos que se debe de restar. Lo que entendemos en álgebra es que si este es más y este es menos, entonces se escribe el simétrico. Sabemos que el simétrico es el mismo número pero con diferente signo. Entonces vamos a estar escribiendo los simétricos. Y por lo tanto, si yo hago la multiplicación de este 1 por esta x cuadrada, el resultado es x cuadrada. Escribo el simétrico y esto es un menos x cuadrada. Continúo con la propiedad distributiva. 1 por menos 12x es menos 12x, pero escribiendo el simétrico entonces debo de escribir más 12x. Y este 1 por este 28 me da 28 positivo, debo de escribir el simétrico, que es menos 28. Y entonces, ya que hice la propiedad distributiva y escribí los simétricos, voy a hacer operaciones con términos semejantes. Estos dos sabemos que me da 0, porque si tengo una cantidad y le quito la misma cantidad, me queda 0. Aquí me doy cuenta que hay que aplicar la ley de la resta, por lo tanto el signo del mayor es el positivo, hago la resta, me queda un 10x. Y por último aquí tengo la ley de la suma, porque los dos son negativos, predomina el signo negativo, y este 28 más este 8 me da un 36. Y entonces ahora sí voy a escribir el resultado. El resultado que provino
del planteamiento que me estaban diciendo, habíamos dicho que este no es, porque no se puede factorizar, sino el resultado es este 1 que está escrito aquí arriba, y luego más una fracción donde este es el residuo, y ese residuo se va a escribir como 10x menos 36 dividido entre este número, entre ese término que es un trinomio, y que me está indicando que esa división no se pudo realizar por la siguiente razón. Si ustedes dividen 10x entre x cuadrada, si divido 10x entre x cuadrada, me va a quedar un 10. Acuérdense que por ley de los exponentes se restan el exponente, el del numerador menos el denominador, y me queda un x a la menos 1. Entonces, cuando yo veo que voy a tener exponentes negativos aquí en el resultado, entonces ahí detengo la operación y ya no la continúo. Por eso ya no continué con la división. Esta es la razón, que me da un exponente negativo. Por lo tanto, el resultado preferentemente se expresa factorizado si se puede factorizar. Pero si no se puede factorizar, hay que hacer el procedimiento y escribir el resultado como un número entero y escribir al residuo como ese término que no se alcanzó a dividir entre el trinomio en este caso, que es el que tengo por aquí. ¿De dónde proviene eso que acabamos de escribir? Esa manera de expresar, pues proviene que en algún momento, si yo dividí el 26 entre 4, pues resulta que 6 por 4 es 24, le resto 24 y me sobra 2. Por lo tanto, 26 cuartos, porque recuerden que 26 entre 4 se escribe así como número racional, va a tener un resultado que son 6 enteros y va a sobrar este 2, donde ese 2 todavía sigue siendo dividido en el 4. En el caso de números, pues sabemos que se puede simplificar la fracción y entonces yo escribo que 26 cuartos son 6 enteros más un medio, que ahí ya es otra conceptualización de números, ¿no? Aquí no podemos hacer la simplificación porque si se dan cuenta el 10 tiene mitad, el 36 tiene mitad, pero este 1 no tiene mitad. Por eso no simplifiqué, porque las fracciones donde hay términos también se pueden simplificar, pero en este caso no se puede. Entonces, ¿qué es álgebra de funciones? Álgebra de funciones solamente es, fíjate en la expresión que te están dando y realiza las operaciones. A veces vas a escribir la función tal cual, a veces vas a calcular el resultado a través de una sustitución del dato y a veces vas a calcular un argumento, vas a calcular una imagen como sustitución del argumento. Eso es álgebra de funciones. Les acabo de escribir las 3 cuestiones que se pudieran topar en los ejercicios. Solamente escribir la función, calcular un resultado al sustituir un dato y calcular un argumento, una imagen al sustituir un argumento. Y que obviamente todo eso me lleva a la aplicación de diferentes conceptos de aritmética y de álgebra, que básicamente todos los que escribí ahorita van a ser los mismos que se van a estar repitiendo. Bueno, vámonos al ejemplo 2 para que vayamos teniendo clara esta situación. En el ejemplo 2, Profe, dime. en el denominador no sería más 28. Ah, sí, es más 28. Dios te pague por decirme. Copié el 26 y no era 26, ¿no? Era 28. Ahí fue un error de apreciación. Dios te pague. Gracias por mencionarme todas esas situaciones, porque acuérdense que yo estoy cuidando varias cosas, entre ellas que se esté grabando, que no haya ningún alumno, estar viendo que les voy a explicar, cambiar de color, etcétera, etcétera. Entonces es normal que uno cometa imprecisiones porque tiene muchas distracciones. Por eso es indispensable que en el momento de la evaluación pues no tengan distracciones. Ya saben que la evaluación la van a realizar en la escuela, en el salón, así que se van a minimizar muchas distracciones, ¿no? Bueno, ejemplo 2. En el ejemplo 2 vamos a hacer, por ejemplo, si la g de y, vamos a cambiarle la letra, si la g de y es 9 menos y cuadrada, entonces ahora vamos a calcular una raíz cuadrada de g de y al cuadrado menos 5g de y entre
Dejen aquí les cambio para hacerlo un poquito más interesante. Menos 5g de y más 3, g de y más 3 dividido entre un 4g de 1, y todo eso una raíz cuadrada. Entonces fíjense cómo eso es una expresión algebraica, porque solamente hay operaciones. Como solamente es una expresión algebraica, pues lo que sabemos es que hay que hacer todas esas operaciones. Pero para poder hacer esas operaciones, lo primero que debo de hacer es sustituir. Bueno, voy a detener tantito la... Siempre es una sustitución. Pero la sustitución debo de tener en cuenta qué me están diciendo. Primeramente, sabemos que hay un paréntesis enorme que se llama radical. Y adentro de ese radical hay una raya de fracción donde primero voy a hacer todo lo que está en el numerador y luego lo que está en el denominador. Recuerden que el radical es un paréntesis y la raya de fracción también es un paréntesis. Ahorita no cerré el radical porque no sé hasta dónde va a terminar, lo dejé abierto. Cuando sepa, entonces lo voy a cerrar, ¿no? Entonces lo primero que me dice es que hay una g de y, pero esa g de y está elevado al cuadrado. Por lo tanto, lo que debo de escribir es la g de y, que es 9 menos y cuadrada, y esa la debo de elevar al cuadrado. Fíjense cómo estoy cambiando el paréntesis corchete por un paréntesis redondo, porque aquí antes tenía el paréntesis redondo y el corchete. Y que si bien es cierto, este paréntesis redondo no me está implicando multiplicación, pero sí debo de entender que me está implicando que hay una función. Esta g de y habíamos dicho que es una función. Ok. Y entonces, luego me dice que debo de escribir un menos 5 multiplicado por la g de y. Pero en esa g de y, fíjense cómo estoy sustituyendo un argumento. Recuerden que el argumento es un polinomio, es una función o es un término. Entonces en este caso es un binomio. El que yo sustituya en la función un argumento va a implicar que voy a multiplicar por este 9, que es el 9, y le voy a restar esta variable independiente, pero en esa variable independiente voy a sustituir el argumento. Por lo tanto, lo que debo de escribir en lugar de la y es una y más 3. Acuérdense que estoy entendiendo el concepto. Esta es una g de y, que es esta completita, pero aquí me está diciendo que en la función sustituya a un argumento. ¿Y dónde se sustituyen los argumentos? Pues al igual que los datos, los argumentos se sustituyen en la variable independiente. Por eso este argumento lo estoy sustituyendo en la variable independiente. Ahí me hizo falta escribir un cuadrado, se me olvidó, porque la variable está elevado al cuadrado, y luego ya cierro el paréntesis de esta multiplicación, y ahora sí, el radical lo puedo ampliar hasta cerrarlo, porque sabemos que el radical es un paréntesis. También vamos a ajustar mi raya de fracción, porque la raya de fracción es otro paréntesis que está dentro del radical. Entonces no puedo dejar la raya de fracción hasta acá, porque ese es un error conceptual. Y si lo hacen así, ya están teniendo mal el ejercicio porque no están entendiendo el concepto. Entonces la raya de fracción tiene que cubrir hasta el paréntesis, pero no exceder la parte donde cierro el radical. Eso es muy fino, o sea, deben de tener cuidado en todos los detalles. Y ahora bien, en el denominador me están diciendo que va a haber un número 4, y ese número 4 va a multiplicar a la función en la cual voy a sustituir ahora un dato. Recuerden que el dato solamente es un número. Eso implica que debo de escribir el 9, y en la variable independiente que es y, en lugar de la y, voy a escribir solamente un número, que es el número 1, y ese número 1 debe de estar elevado al cuadrado. Vean la gran diferencia que hay entre sustituir un valor numérico que se llama dato al de sustituir un término, un polinomio o una función donde esa recibe el nombre de argumento. Aquí estoy sustituyendo un argumento y aquí abajo estoy sustituyendo un dato. Hay que entender el concepto para no caer en imprecisiones. Y a partir de ahí, pues todo lo demás ya es más del campo de álgebra. O sea, es repetir ley de la suma, ley de la resta, jerarquía de operaciones, etcétera, etcétera.
Entonces comenzamos primeramente con jerarquía de operaciones para saber cuál es la operación que realizó primero. Sabemos que el radical es un paréntesis, lo que implica que hay que hacer todas las operaciones que están adentro de ese paréntesis, pero también la raya de fracción es un paréntesis, por eso hay que hacer todas las operaciones que están dentro del paréntesis. Y lo primero que me doy cuenta es que hay un binomio al cuadrado. Por lo tanto, por el binomio al cuadrado sabemos que ese binomio al cuadrado va a ser el cuadrado del primero menos el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Y entonces, aplicando los conceptos poco a poco, voy a tener primeramente un radical, que no sé hasta dónde acaba, luego una raya de fracción, que tampoco sé hasta dónde acaba, y yo ya sé que el cuadrado del 9 es 81, porque se multiplica el 9 por sí mismo dos veces. 9y cuadrada por 2 me va a dar un 18, conservo el signo, va a ser el 18y cuadrada, pero fíjense cómo este y cuadrado al cuadrado tengo que aplicar leyes de los exponentes. Los exponentes se multiplican y por lo tanto aquí voy a obtener un más y cuarta, que es diferente al ejemplo que vimos hace rato, pero no es porque sea un tema diferente, simplemente la aplicación de las leyes de los exponentes me llevó a ese resultado. Aquí está la ley de los exponentes y aquí también. Bueno, luego resulta que por jerarquía de operaciones, esta multiplicación no la hago hasta que primero se haga lo que está adentro. Pero adentro vuelvo a tener un binomio al cuadrado. Entonces, antes de cualquier cosa, debo de seguir conservando el 5, debo de seguir conservando el 9, debo seguir conservando el menos, debo seguir conservando el paréntesis redondo. Y vamos a realizar la operación que está entre paréntesis, que esta no se puede realizar porque no son términos semejantes, pero sí me doy cuenta que hay un cuadrado. Entonces, el concepto que también revisé ahorita es, como no son términos semejantes, entonces lo que procedo es hacer ahora el binomio al cuadrado, pero es un binomio al cuadrado que tiene una suma. Por eso es un a cuadrada más 2 veces ab más el cuadrado del segundo. Y eso me lleva entonces a escribir adentro del paréntesis que voy a tener un y cuadrada más el doble producto, que es 2 por 3, o sea que 6y, más 9, cierro el paréntesis, cierro el corchete. Ahora sí, prolongo un poquito la raya de fracción, prolongo el radical hasta que se cierre el radical y nos vamos abajo. En la parte de abajo, si se dan cuenta, lo primero que debo de aplicar es la definición de potencia, porque esa definición de potencia me va a mencionar que hay que multiplicar al 1 por sí mismo dos veces. Eso me va a dar de resultado 1. Y luego, como tengo dos números que son de diferente signo, el otro concepto que debo de aplicar es la ley de la resta. Y si hago la ley de la resta me da un 8. Y si de una vez hago la multiplicación, porque se puede hacer la multiplicación, quiere decir que voy a aplicar la ley de los signos, porque hay una multiplicación, y este 8 por este 4, pues me da un 36. Me da un 36. Y continuamos con los conceptos, porque insisto, los conceptos se van a repetir dependiendo de lo que haya que hacer. Los conceptos siempre se repiten. Los pasos cambian porque a veces aplico un concepto, dos conceptos, tres conceptos, etcétera. Y si se dieron cuenta ahorita, en el primer paso apliqué un solo concepto, pero aquí apliqué 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 conceptos. Por eso es importante entender todos los conceptos, que es lo que les estoy pidiendo, que lean todos los días los conceptos que ya les subí a Classroom. Bueno, otra vez comienzo por jerarquía de operaciones, porque hay que saber qué operación hago primero. Para realizar jerarquía de operaciones hay que ver si hago esta resta y esta suma. Por lo tanto, necesito revisar el concepto de término semejante. Y cuando reviso el concepto de término semejante, observo que esta y cuarta y esta y cuadrada no se parecen, y menos con esto. Por lo tanto, no puedo realizar ninguna operación. Como no puedo realizar ninguna operación, entonces pienso en esta multiplicación. De esta multiplicación, yo me doy cuenta que adentro del paréntesis hay un menos por. Por lo tanto, lo que sí voy a hacer ahí va a ser una propiedad distributiva, porque se va a distribuir la multiplicación sobre los elementos de la suma, o sea, va a ser el menos por este, el menos por este y el menos por este. Y obviamente, al realizar la propiedad distributiva, debo de aplicar también la ley de los signos. Así que vamos a empezar a escribir todo lo que resulta de esa conceptualización. Escribo el radical, sabemos que no lo cierro porque no sé hasta dónde termina. Escribo la raya de fracción, que tampoco sé. Dime. La sesión se va a terminar en 2 minutos. Ok, sí lo estaba contemplando. Nada más dejen terminar de escribir lo que está aquí. Entonces, primeramente debo de escribir el 81, luego el 18 y luego el y cuarta.
Pero sabemos que por orden, primero debe de escribirse el y cuarta, porque tiene el mayor exponente, luego escribir el 18y cuadrada, y luego el más 81. Eso no es propiamente un concepto, sino siempre lo hacemos así, de mayor a menor. Luego escribo el menos y escribo también el corchete y escribo el 9. Y entonces ahora sí aplico la propiedad distributiva con todos estos. Por lo tanto me va a quedar un menos y cuadrada, un menos 6y por ley de los signos y un menos 9. Cierro el corchete, que ya no debió de haber sido corchete, y entonces ajusto, hago más grande la raya de fracción, hago hasta el final el radical para que encierre a todos y escribo como denominador al 36. Bueno, voy a pausarla. Ahora lo que va a ocurrir es que observando qué es lo que tengo aquí, hay que tomar decisiones de lo que debo de hacer. Entonces, obviamente, como son operaciones, siempre lo primero con lo que voy a empezar va a ser con jerarquía de operaciones. Jerarquía de operaciones me va a mencionar que el radical es un paréntesis, por eso hay que hacer lo que está dentro del paréntesis, pero dentro del paréntesis hay una raya de fracción, por lo tanto hay que hacer primero lo que está en el numerador y luego realizar lo que está en el denominador. Eso es el orden que me va a marcar precisamente la jerarquía de operaciones. Y eso implica que al revisar el concepto de términos semejantes, porque precisamente necesito saber con quiénes puedo hacer la operación, pues resulta que en este paréntesis que está en el numerador está la y cuarta, pero no tiene término semejante. Está el 18y cuadrada, pero no tiene término semejante. Está el 81, pero no tiene término semejante. Y aquí hay una multiplicación. Y en esta, como está un paréntesis, primero hay que hacer lo que está en el paréntesis. Y si ustedes se dan cuenta, este 9 con este menos 9, sí hay términos semejantes, y de ahí ya puedo aplicar directamente la ley de la resta. Entonces, aplicamos la ley de la resta. Y la ley de la resta me va a decir que este 9 con este menos 9 me da por resultado un 0. Y entonces, como me dio un 0, pues vamos a aprovechar porque ese resultado fue muy sencillo y de una vez voy a aplicar la propiedad distributiva. La propiedad distributiva me menciona que este menos 5 se va a multiplicar por el primero y se va a multiplicar por el segundo. La multiplicación se distribuye sobre los elementos. Eso implica que también debo de aplicar la respectiva ley de los signos. Y entonces, vamos a pararle ahí. Pudiera aplicar más conceptos, lo voy a dejar ahí porque si no pudieran sentir feo. Escribo el radical, escribo el paréntesis, que ya saben que la raya de fracción es un paréntesis. Escribo, o más bien reescribo la y cuarta, reescribo el 18y cuadrada, reescribo el 81 y escribo los resultados de la propiedad distributiva, que en este caso es un más 5y cuadrada y luego es un más, porque es menos por menos, es un menos por menos, es un más 30y. Termino el paréntesis de la raya de fracción, termino el radical y escribo el 36. Y entonces vamos a continuarle con la aplicación de conceptos y déjenme hago aquí un poquito de espacio para que esto quede más bonito, haciendo referencia a mejor distribuido. Este lo pongo por acá. Ok. Y entonces vamos a ver qué conceptos puedo aplicar acá. Si ya saben, siempre tenemos que empezar por jerarquía de operaciones para saber cuál es la operación que realizo primero. Ya dijimos que el radical es un paréntesis, que hay un paréntesis en el numerador y otro en el denominador. Primero, por eso hay que hacer todas las operaciones que están en el numerador. Y aquí me doy cuenta que y cuadrada no tiene término semejante. Tengo que estar revisando el concepto de términos semejantes para saber cuáles se pueden y cuáles no se pueden realizar operaciones, entre cuáles, perdón. Y entonces me doy cuenta que aquí hay un 18y cuadrada y un más 5y cuadrada, lo que implica que ahí sí voy a poder hacer una operación con términos semejantes. Por lo tanto, tengo un y cuarta que le voy a restar porque uno es positivo y otro es negativo, por lo tanto se aplica la ley de la resta, y por ley de la resta se deja el signo del mayor, por eso estoy escribiendo un menos, y este 18 menos 5 me da un 13, mantengo el término semejante que es y cuadrada, y los otros me doy cuenta que no tienen raíz cuadrada exacta, más 81. Y entonces de una vez voy a aplicar algo que se denomina
propiedad de los exponentes. Y la propiedad de los exponentes menciona que si tú tienes una raíz, se las voy a escribir aquí, si tú tienes la raíz de una división, tú puedes calcular la raíz del numerador y puedes calcular la raíz del denominador. Eso implica que esta raíz que está aquí completa, puedo escribir la raíz en el numerador y también puedo escribir la raíz en el denominador. Pero la raíz en el denominador es exacta y esa raíz en el denominador es exacta porque yo ya me sé la definición de la radicación. Y la definición de radicación menciona que para calcular la raíz necesitas saber qué número multiplicado por sí mismo 2 veces me dé por resultado el 36. Y yo sé que ese resultado es un 6. Y como es un 6, lo puedo escribir ya directamente ahí. Pero yo me doy cuenta con mis ojitos de la cara que esto es un número. Y al ser un número, entonces no debe de estar escrito ahí, porque sabemos que se debe de escribir a manera de término. Y si se escribe a manera de término, entonces quitamos esta línea de número racional. Esta raíz cuadrada nos la llevamos de aquí, la ponemos un poquito más en medio, y entonces escribimos que este es un 6 en el denominador, y como no puedo dejarlo solito el numerador, escribo que es un 1. Ahora bien, la raíz cuadrada, el radical es un paréntesis, por lo tanto, primero hay que hacer las operaciones que están en el radicando. Y si se dan cuenta, no puedo hacer ni la resta, ni la suma, porque no son términos semejantes. Como no puedo hacer las operaciones que están en el radicando, eso quiere decir que no puedo pasar al siguiente paso, que es aplicar la raíz cuadrada. Conclusión, como ya no puedo realizar ninguna operación, el resultado es este. Y ya no hay nada más que hacer. ¿Por qué? Porque para hacer la raíz, primero tengo que hacer la resta. Y como no se puede hacer ni la resta ni la suma, ya quedamos ahí. Generalmente, para todos aquellos que están acostumbrados a pensar en el cancelar, en el eliminar, dicen, pues aquí hay un 4, una raíz, un cuadrado y una raíz, la pudiéramos cancelar. Pero acuérdense que no puedo trabajar bajo esa conceptualización porque forzosamente debo de entender lo que es la jerarquía de operaciones. Por eso, primero debo de hacer lo que está dentro del paréntesis para posteriormente hacer la raíz. Y entonces el resultado es ese. Y ya con eso concluimos este ejemplo. Pero si se dan cuenta, en los dos ejemplos, pues estoy aplicando todos los conceptos que ya aprendí en álgebra y que se los he estado mencionando constantemente. Por último, ya para concluir esta clase, vamos a hacer un ejemplo 3. Si se dan cuenta, los ejemplos que les pongo son ejemplos robustos, o sea, son ejemplos donde hay que hacer muchas cosas, para que cuando realicen los ejemplos, los ejercicios que están en Classroom, como son más sencillos, pues ya lleven la conceptualización y ya sepan qué hacer. Obviamente les pueden surgir dudas, pero saben que si les surgen dudas me mandan una fotografía por WhatsApp de lo que hicieron para decirles cuáles son las imprecisiones o qué es lo que les hace falta hacer. Bueno, en el ejemplo 3, ahora vamos a decir que hay una f de x que recibe el nombre de 2x menos 3 y vamos a mencionar que hay una g de x que tiene un 4x cuadrada menos 7x más 1. Y entonces vamos a saltar al siguiente nivel. Acuérdense que habíamos dicho que álgebra de funciones está referido a suma, resta, multiplicación, división, potencia y raíz. En los dos ejemplos que les mostré ya vienen todas las operaciones y las consideraciones que debo de estar realizando. Ahora lo que voy a pedirles es que hagan en el inciso A una f de g de x y en el inciso B voy a pedirles que hagan una g de f de x. Y entonces aquí es donde cobra importancia la conceptualización, porque la conceptualización menciona este que está aquí adentro del paréntesis se llama dato si es un número, pero si es un binomio, si es un término, es una función, entonces se llama argumento. Y ese argumento hay que sustituirlo en la variable independiente. Lo mismo en el otro caso. En el otro caso les estoy mencionando que tengo dentro del paréntesis, si es un número se llama dato, pero si es un término, es un polinomio o es una función, se llama entonces argumento.
Entonces lo que debo de hacer es sustituir ese argumento en las variables independientes. Ya que entendí el concepto, vamos a cambiar la manera de preguntarlo. Esto que está aquí se va a escribir como f convolución g de una x. Y aquí lo que voy a tener es una g convolución f de una x. Al principio de la clase les había marcado lo que era una convolución, que precisamente es sustituir una función en otra función. Y se simboliza con un circulito que parece una letra O, es un poquito más chiquita que la letra O, pero así es como se simboliza. Entonces, ya entendiendo la conceptualización, lo que procedo entonces es a reemplazar. Recuerden que siempre lo único que hago es sustituir. Por lo cual, voy a escribir la f que va a tener un argumento que va a ser la imagen. O sea, voy a tener un 4x cuadrada menos 7x menos 1. Ese que está ahí no se llama dato, sino se llama argumento. Ese va a ser el argumento. Y eso implica que voy a escribir un 2 por la variable independiente, que ahora no es un dato, sino es un argumento. Y voy a escribir entonces aquí un 4x cuadrada menos 7x menos 1. Y después me dicen que le resto un 3. Entonces simplemente le resto 3. Y en ese momento ya estoy realizando la sustitución que me están pidiendo. O sea, ahora no voy a sustituir un binomio como lo que hice anteriormente, si lo que estoy haciendo es sustituir una función completa. Cuando sustituyo una función en otra función, recibe el nombre de convolución. Pero de todas maneras, el que se sustituye recibe el nombre de argumento. Ese argumento se va a sustituir en la variable independiente. Voy a hacer lo mismo en la otra para afianzar el concepto. Y entonces aquí voy a escribir una g, pero donde voy a sustituir a la f de x. Y recordemos que la f de x es 2x menos 3. Entonces voy a sustituir una función y esa función va a recibir el nombre de argumento. Y lo que debo de hacer es sustituir entonces en la variable independiente. Por eso, en lugar de escribir la x, estoy escribiendo el argumento. Y eso implica que voy a escribir un 2x menos 3, que va a estar elevado al cuadrado, menos un 7 por este argumento, que es 2x menos 3, y le voy a sumar el 1. Y con eso ya estoy haciendo el cálculo que me están pidiendo. Me están diciendo calcula una función sustituida en otra función, que ya dijimos que se llama convolución. Y de aquí para adelante, lo único que ya debo de hacer, entonces, es todo lo que sabemos de álgebra. Y lo que sé de álgebra es que al ver esto, lo que surge es que debo de aplicar una propiedad distributiva. Vamos a aplicar una propiedad distributiva, donde la propiedad distributiva va a implicar también que esté realizando una ley de los signos. Y entonces vamos a escribir que la f convolución g de x, fíjense cómo ya no estoy escribiendo esto solamente lo escribí para que entendieran cómo se realizaba la sustitución, va a ser un 2 por 4 son 8x cuadrada, luego por ley de los signos menos 14x, y por ley de los signos un menos 2, y el menos 3 se sigue escribiendo. Vamos a concluir este lado izquierdo, y entonces lo que me doy cuenta es que debo de hacer restas y sumas, pero esas restas y sumas solamente se pueden hacer con términos semejantes, y esos son los únicos dos términos semejantes. Entonces, lo primero que revisé es cuáles son los términos semejantes, para con esos términos semejantes hacer una operación, y la operación que voy a hacer precisamente se llama ley de la suma, porque los dos números son negativos. Y entonces, el f convolución g de x va a ser una 8x cuadrada menos 14x, ay, me equivoqué, menos 14x menos 5, y con eso, como ya no hay términos semejantes y ya no puedo hacer restas, pues entonces hasta ahí se acabó, y ese es el resultado de la función de funciones. En el otro, pues obviamente todavía me falta hacer cosas. Vamos a aplicar conceptos. El primer concepto que me doy cuenta es que por jerarquía de operaciones yo no voy a realizar la multiplicación, sino lo primero que voy a hacer va a ser la potencia. Entonces, si voy a realizar la potencia, sabemos que un binomio al cuadrado es el cuadrado del primero menos el doble producto del primero por el segundo,
más el cuadrado del segundo. Por lo tanto, la g convolución f, cambio la manera de escribir para ya formalizar, va a ser un 4 que multiplica el cuadrado de 4x por leyes de los exponentes y por propiedades de los exponentes, me da un 4x cuadrada. El doble producto de este por este me va a quedar un menos 12 porque 2 por 3 me da 6, un menos 12x, y el cuadrado del último me va a dar un más 9. En la siguiente parte sí voy a poder aplicar la propiedad distributiva. Entonces vamos a aplicar la propiedad distributiva, donde en la propiedad distributiva también debe de estar la ley de los signos, porque si multiplico dos signos iguales es positivo, si multiplico dos signos diferentes es negativo. Por lo tanto, la multiplicación me da un menos 14x, menos por menos es más, es un 21 más 1. Y entonces aquí me hizo falta cerrar un paréntesis, que era este paréntesis, debido a este binomio, se me había olvidado. Los conceptos que voy a aplicar después de observar todo lo que tengo en este resultado parcial, pues el primer concepto va a ser jerarquía de operaciones, para saber qué operación hago primero. Me doy cuenta que estas operaciones que están entre paréntesis no puedo realizar ni la resta ni la suma, debido a que no son términos semejantes, y como ya vi que no se cumple con lo de términos semejantes, entonces voy a aplicar la propiedad distributiva, donde en la propiedad distributiva lo que debo de estar considerando precisamente es la ley de los signos. Y entonces escribo que g convolución f, ya habíamos explicado qué quiere decir, va a ser un 16x cuadrada menos 48x más 9, y en lo que me resta me doy cuenta que este y este sí son términos semejantes. Por lo tanto, al ser términos semejantes, lo que puedo aplicar con esos es la ley de la suma. Y si aplico la ley de la suma, el menos 14x queda idéntico, porque con ese no hice nada, y luego escribe un más 22. Acuérdense que la jerarquía... Profesor, dime. Yo tengo una duda. Dime. ¿Por qué en el primer conjunto de términos sale más 9 si está aplicando propiedad distributiva? 9 de acá, Sí. porque acuérdate que cuando le ve al cuadrado, al cuadrado me da positivo. Luego este segundo es negativo porque es el producto de los dos y por otro 2. Pero este último es positivo, por eso aquí me da un 9. Entonces... Sí, profe, pero a lo que me refería era que ¿por qué sale más 9 si es Ah, sí, propiedad cierto. distributiva y Tienes sale 4 por razón, 9? tienes razón. Sí. Gracias por aclarar esa imprecisión. Tienes razón. Porque si estoy haciendo la propiedad distributiva, como dice su compañero, por 4 por 4 16, 4 por 12 48 y 4 por 9 36. Ahí lo que ocurrió es que me distraje porque estaba viendo qué era lo que ocurría después y no terminé. Es como cuando agarras, te lanzan un paso y quieres correr antes de recibir el balón, ¿no? Bueno, ahí, gracias por aclararme esa situación. Sí, tienes razón, es un 36 por la aplicación de la propiedad distributiva. Y entonces ahora sí, lo que yo observo y lo que debo de hacer, pues otra vez, primero tengo que ver cuál es la operación que hago primero. Pero aquí no hay tanto problema porque todas son las mismas. Entonces no tiene caso ver cuál hago primero porque todas son de la misma jerarquía. Como todos son de la misma jerarquía, entonces de una vez me voy a términos semejantes para saber con cuál voy a hacer operaciones. Me doy cuenta que 16x cuadrada no tiene término semejante, pero sí hay término semejante entre el menos 48 y el menos 14. Como los dos son negativos, entonces debo de aplicar la respectiva ley de la suma, y eso me lleva a que la g convolución f de x va a ser 16x cuadrada, que esa no tiene término semejante, por ley de la suma se mantiene el signo negativo, sumo estos dos números, que esos dos números me dan 62, y mantengo el término semejante que es la x. Y hago lo mismo con los otros dos que restan, que también son términos semejantes, y estos términos semejantes me llevan entonces a que realice también la ley de la suma, porque son el mismo signo, por lo tanto predomina el signo positivo, hago la suma quedándome un 48. Y eso que está ahí ya es el resultado. Acuérdense que los resultados se deben de entregar factorizados. Pero aquí solamente podría factorizar porque todos tienen mitad. Posiblemente todos tienen cuarta. Pero no tiene mucho sentido factorizar cuando solamente es un coeficiente. Tiene sentido factorizar cuando están involucradas las variables. Por lo tanto,
ese resultado ya es el que obtuve debido a la operación, que esta operación, cuando estoy haciendo una función de funciones, recibe el nombre de convolución. Propiamente no es una operación, por eso se le llama convolución, porque estoy combinando las dos funciones. ¿Está bien? Aquí otra vez cometí una imprecisión, ustedes disculparán por estar pensando en varias cosas. Ese 36 más 22, como me acaba de decir su compañera, es un 58, porque 2 más 2 me da 8 y 3 más 2 me da 5, ¿no? Acuérdense que no pueden utilizar calculadora, pero pues hay que estar evitando las distracciones. Y se los digo porque así es, si me distraigo cometo imprecisiones. No es que no sepa, son imprecisiones. Por lo mismo, no se distraigan cuando estén haciendo evaluaciones.